Lila Downs, hola. Buenos días para México. Hola, buen día. Hola, muchas gracias por aceptar esta conversación con Casa de América Latina a Lisboa para, antes de más, saber cómo están siendo estos días de encierro y de la pandemia desde marzo. Claro, pues es una experiencia única y creo que en mi familia, mi padre era biólogo y mi madre es un poco bióloga indígena, entonces creo que hay para mí hay mucha preocupación por cuál es el paso a seguir dentro de toda la sociedad en el mundo para cambiar nuestros hábitos un poco, porque si no, pues vendrán más pandemias y además esta situación pues se resuelve a corto plazo quizás con una vacuna, pero después seguiremos en lo mismo. Creo que es como una cosa que yo pienso a diario. Eh, y pues es un poco como todos, ¿no? Nos sentimos en este momento incertidumbre No sabemos cómo va a y ser. no sabemos y también pues la gran pregunta si vamos a salir con una gran lección de esto, si aprenderemos esa lección, ¿no? Porque es muy fácil para el ser humano olvidar las cosas rápidamente. ¿Cuál le parece que debería ser la lección que deberíamos tomar de todo esto? Que debemos cuidar a nuestro hogar, que es la madre naturaleza. Y estamos empujando a otras especies a, a, a que biológicamente ellos tengan que defender, porque es una sobrepoblación por un lado, pero también una sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? ¿Y le Sí. parece que deberíamos cambiar nuestros hábitos después de la pandemia? ¿En qué medida? Definitivamente, sí. Y lo difícil es que en muchos países hay gobiernos conservadores en donde pues creen que esto no es verdad. Y bueno, anteriormente a la pandemia, no sé ahora si puede ser que estén cambiando sus opiniones, ¿no? Pero qué hábitos deberíamos cambiar, en su opinión? Pues yo creo que en todo aspecto bajarle un poco a la estática, ¿no? Este paso, este ritmo que llevamos, que es, ay, vamos rápido todo, ¿no? Y creo que está bien que seamos seres vivientes muy ocupados como las hormigas, pero también que tengamos la posibilidad de mediar un poco nuestras actividades y decir, no tanto, ¿no? No tanto en todos los aspectos. Mediar. Vamos muy deprisa. Quería saber, Lila, cómo personalmente han sido estos meses, porque por lo que la ha leído, usted ha lanzado, no sé si se dice así en español, Sí, lanzado. single, El Silencio. Entonces, el encierro ahí se ha traducido en trabajo para usted, ¿sí? Sí, bueno, de cierta forma, porque creo que los artistas, ¿no? Poetas, personas que estamos escribiendo, esa soledad que resultó del primer confinamiento es lo que más buscamos, ¿no? Estamos, pues sí, en un balance. Afortunadamente la música hace que estemos afuera compartiendo con otros seres humanos, pero
la parte creativa del arte es muy solitaria y entonces de ahí sale una necesidad de hablar de este silencio que viene sobre nosotros. Y, y bueno, es como todo el arte, ¿no? Sale y pues vemos cómo responde un público, pero por una parte uno quiere hacer algo que el público responda positivamente, pero por otra parte también creo que yo hago las cosas porque tengo que hacerlas, ¿no? Y tengo que externar mis sentires, mi sentimiento del momento. Es un poco como la terapia, yo creo, ¿no? Aunque a muchos artistas no les guste aceptar eso. Pero ¿le parece que este single, El Silencio, está directamente relacionado con la pandemia y con el encierro? Sí, sí, claro, habla de el toque de queda. El toque de queda es este horario que se guarda en las comunidades. Yo crecí en un pueblo en donde cuando pasaba algo, había algún peligro con alguna mujer joven, recuerdo en mi niñez, el pueblo cerraba todas sus puertas y había toque de queda. Entonces, recuerdo ese momento de emergencia entre toda la sociedad y es lo que sentí de inmediato y me trasladé a mi niñez cuando yo iba más a la montaña, yo caminaba en la zona rural, ¿no? Vengo de una población de montaña y En de muchos Oaxaca. árboles, sí, y entonces recuerdo salir por la montaña y tener ese sentir de estar solo, de estar solos, eh, como de cierta manera apreciarlo, ¿no? Apreciar esa soledad para poder reflexionar y hablar con uno mismo. Y de eso habla la canción, pero también habla un poco del insomnio, que ahora yo tengo mucho insomnio. Tengo que tomar un poco de CBD para dormir bien. Pero no tenía, antes de la pandemia no tenía el insomnio, está No, no, creo que relacionado es, con esto, sí. sí. Y luego tengo sueños extraños, repetitivos, ¿no? Como esa película del día de la Groundhog, no sé cómo es en español el nombre de ese animal, le llaman, ay, bueno, es una película de Bill Murray, ¿no? ¿No te Sí. acuerdas, Paulita, cómo se llama esa película? Y es como una repetición, mis sueños son así, vas al aeropuerto, checas tus boletos, tus maletas, llegas al sitio donde vas al concierto y no hay nadie, ¿no? Y ese es mi sueño, una y otra vez. Y pues es un sueño de ansiedad, Claro. porque el hecho que no esté nadie en un concierto, a los músicos, bueno, es terrible, ¿no? Sí, Sí, claro, es claro. mayor temor, Extraña, yo creo. extraña sus conciertos, imagino. Está extrañando sus conciertos, imagino. Estoy extrañando, sí, estoy extrañando la parte de cantar y entregarse por completo como una actividad espiritual. Para mí lo es muy importante la música. Ujú, Y, y entonces ya no tenerlo es como estar un poco discapacitado, ¿no? ujú, ujú. Sí. Y aunque hemos tenido invitaciones en internet, hemos participado en algunos festivales, ahora acabamos de grabar para el Celebrate Brooklyn en la ciudad de Nueva York y también acabamos de hacer otra grabación para en México, ¿en dónde? Un festival para Berkeley, en Valencia, en España, y estamos programando algunos más para México.
y creo que vamos a hacer uno que sí es en vivo con el grupo en un teatro, pero sin público. Pues es un poco mejor, ¿verdad? Pero pues no deja de ser esta cosa que no es en vivo, Sí, ¿no? claro, Y no claro, hay claro, sustituto para en vivo. claro. ¿Qué más extraña, Lila, desde que estamos así? Oye, extraño mucho amigos que nos siguen en la música. La verdad es que creo que me he hecho más humilde ante ellos porque pues es como todo en la vida, nos acostumbramos a todo. Y una de las malas costumbres, creo, es asumir que vas a una ciudad y llenas un teatro y dices, pues llenamos los teatros, ¿no? Sin pensarlo tanto. De vez en cuando creo que soy una persona agradecida y digo, qué milagro y qué regalo que la música sea un regalo para la gente. Pero a veces también pues siento cansada y no saludo a las personas, ¿no? Tengo que guardarme para estar en forma, ya no estoy tan joven, ya no soporto tantos cambios, ¿no? De temperatura, etcétera. Y entonces extraño ver a esa gente. Claro. Y el otro día hicimos un Facebook Live para poder saludar a todos y fue un relajo totalmente, todos hablaban al mismo tiempo, no se entendía, pero de pronto hicimos ahí un orden y fue muy emocionante, la verdad, conectar con todos, porque todos estamos así, ¿no? Igual. Es igual para todos. En Portugal, muchos artistas han hecho, en el inicio de la pandemia del encierro, han hecho conciertos virtuales. Lila, hay unas redes sociales muy fuertes porque tiene muchísimos seguidores, millares en YouTube, en Instagram. Y utiliza sus redes sociales para también, además de la música, también hablar, pasar la mensaje de la cultura mexicana. ¿Por qué? Claro, claro, porque en parte porque artísticamente a mí me llena mucho el arte de México. Es como las piezas de un rompecabezas que arman la fuerza para mí, ¿no? Y, y eso hizo que yo siguiera la música tradicional por una parte. Yo no me considero una cantante tradicional, ¿no? Sí. Pero a veces la gente así me define, pero siento que es un lugar en medio, ¿no? Es un poco el arte propio, mi propia visión, y también es un poco lo que he heredado de los abuelos, de los ancestros. Eso sí me fascina porque es hermoso y es Sí. simplemente eso lo que me gusta aportar y mostrarla como si fuera una obra que se encuentra en una galería de arte, Sí, ¿no? Creo que sí. todo es arte y por eso también la gastronomía, la comida para mí es un arte y las mujeres que lo hacen, Por porque eso esas ha hecho, mujeres, por eso ha hecho el documental, ¿sí? Quería hablar de sí, eso, de ese documental. Para quien no lo conozca, ¿cómo hablaría de ese documental, ese proyecto? pues es un registro de la música que grabamos en el Son del Chile Frito, que es un tributo al chile. El chile es este picante que nosotros adoramos en México y que no podemos vivir sin el chile, digamos. Además tiene siempre doble sentido, ¿no? Somos maldadosos. Pero el chile tiene una variedad enorme y en México se cultiva de diferentes formas.
se relaciona con la música porque en una región de Guerrero y Oaxaca existen unas bandas de vientos principalmente que les llaman la banda del chile frito. Y estas bandas tienen su origen racial, es negro, afromexicano y mestizo, o sea, mezclado con indígena y también español, ¿no? Y esta raíz es muy importante, siento yo, tributarlo, porque es parte de la música alegre de nuestros estados regionales, por una parte, pero también no figuran tanto en la escena nacional ni internacional. Entonces, me parece, pues, también un arte hermoso que tener que compartir con el mundo. Y al ir a estos sitios donde está la música, vemos el entorno cultural del cual ellos se nutren. Sí. Es una riqueza inmensa, ¿no? Las cocineras y las artesanías y el trabajo de madera y, bueno, en fin, una cantidad de cosas que se dan, y los idiomas también, porque eso aquí en México, incluso en la Ciudad de México, mucha gente piensa que nuestros idiomas ya van muriendo, y porque se habla en parte, los lingüistas hablamos de ese tema, digo los antropólogos, porque yo no soy lingüista, pero sí antropóloga, de que está en peligro de Que puede desaparecer desaparecer. Sí, sí. algunos idiomas. Pero algunos no, algunos están vivos, y eso quisiera compartirlo con el mundo. Es una muestra cultural también, pero además de esta preocupación con la cultura, hay también una preocupación suya con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. ¿Quiere hablar un poquito de eso específicamente? ¿Por qué hay este interés en los derechos o la falta de derechos de las mujeres? Pues yo crecí en una comunidad en donde la mujer, pues aprendí esto. Cuando mi padre muere, la gente de mi comunidad poco a poco deja de tomarme en cuenta a mí, porque yo era una jovencita, y a mi madre también. Ya no figuraba en una, pues sí, en la sociedad de mi pueblo. Y entonces me fui dando cuenta que era en parte porque ya no había hombre en la familia. Y eso me hace darme cuenta de algo muy triste en toda Latinoamérica. Y bueno, después yo viví algunas situaciones de violencia en mi vida personal. Y creo que cuando tú vives eso en persona, pues te das cuenta de que tienes que hacer algo, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y en mi caso, pues me ha tocado y he decidido componer canciones que narran realidades de mi entorno social y cultura. Y por eso, en un momento de la vida, pude haber sido solo una cantante y me encanta el jazz, por ejemplo, el jazz es muy importante para mí, pero también me parece importante cantar canciones sobre estas realidades de las mujeres que tienen algún problema en la sociedad y después se levantan y siguen más fuertes, ¿no? Eso es fascinante para mí, porque pues yo fui una de esas, pero lo veo a cada rato, me topo con compañeras que han vivido estas dificultades también, y me emociono, me da mucho aliento para seguir adelante. ¿Le parece que este tipo de actitud suya
puede pasar como un mensaje de esperanza para las mujeres que la escuchan, que le escuchan. Claro, yo espero que sí, yo espero que sí. Veo ahora en las siguientes generaciones de compositoras y de cantantes que siento que he sido una influencia positiva y eso me da mucho gusto. Es como dice algún escritor que ahora ya me puedo morir porque ya veo que dejé un granito de arena, ¿no? Una semilla plantada en el corazón de las personas. Lila, para terminar, muchas gracias, pero antes de terminar quería comentar con usted el facto de haber cantado en Guadalajara cuando Portugal ha sido invitado de honor de la feria con un cantante portugués, Gil do Carmo, y haber participado también con un otro cantante portugués, Pedro Abrunhosa, en un otro disco. Entonces quería saber qué guarda de la experiencia con los portugueses. Ay, sí. Pues mira, yo muy feliz porque mi primera experiencia para ir a Europa fue llegar a Portugal. Y yo soy antropóloga, entonces soy dura con los europeos, porque han pasado muchas cosas muy tristes en nuestro continente y entonces no estaba tan emocionada de ir a Europa en primera, pero pues decía, qué interesante, es un mundo, claro, diferente, pero no lo alababa. Y cuando yo llegué a Portugal y fui conociendo a los portugueses y a las portuguesas, era un mundo, en parte me recuerda un poco a México en el sentido de que son un pueblo. Sentía que, bueno, ustedes expresaban que eran un pueblo y ese lenguaje en primera es como nuestro lenguaje. Es un lenguaje un poco arcaico, les gusta, tienen sentimientos sobre el pasado, cosa que también nos pasa en México y también sentía que eran más egalitarios que otros sitios. Después conocí otros sitios de Europa, por supuesto, y que no había tantas diferencias económicas, ¿no? Y eso me sorprendió mucho de Portugal y de la música, por supuesto, del fado y caminar por ahí en el barrio antiguo, ¿no? En donde se canta fado, ahí en Lisboa. Sí, una belleza. Pues la verdad es que mis experiencias han sido muy hermosas y aquí en Oaxaca vive un portugués que es un arquitecto y entonces tengo de vez en cuando un contacto con alguien de Portugal y me emociono mucho. Muchas gracias, Lila. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Un Es suerte. placer, igualmente.